Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Es mucho, ¿no? Uno hace lo que puede. Y como siervo del Señor, una vez que escuché, cuando me propusiste dar la charla, dije, bueno, está bien, bárbaro. Y ahora estoy temblando. ¿Para qué dije que sí? Dije, bueno, este, pero para esta charla voy a hacer varias advertencias. Una, primera advertencia para todos. Es una charla muy visual. Ojo, son 3 advertencias importantes, porque si no, no la van a poder apreciar. Atención. La primera, los que usan celular y lo tienen en posición vertical, pásenlo a posición horizontal. ¿De acuerdo? ¿Escuchaste, Horacio, que vos lo tenés para arriba? ¿De acuerdo? Segunda advertencia, si no, no lo van a poder ver. La familia que está mirando la pantalla, por ejemplo, Raquel, que está en Luján de Cuyo, por lo menos, que se acerquen un poco más porque si no, no lo van a poder ver. Así que todas las familias acérquense, aunque estén amuchados, ¿de acuerdo? Tercero, todas aquellas personas que les cueste enfocar, ¿de acuerdo? Que vayan a buscar los anteojos porque les va a ser muy útil. Me ha pasado muchas veces, hermano, qué linda charla, pero no tenía los anteojos. Bueno, vayan a buscarlos porque los van a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí va bien. Esperen que voy a achicar esto. Ahí está, estoy fenómeno. Perfecto. Cuando Eduardo me lo propuso, yo estaba estudiando el libro de Filemón, estaba estudiando, y desde el punto de varios puntos de vista, incluso ahí consultando algunos pastores, algunos teólogos, como Salvador de Lutri, Martín Valverde, historiadores como Matthew, como Juan Calviño, como Cook, porque me interesó mucho esta epístola, esta carta, ¿por qué tan corta? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, vamos a leer varios versículos de esta carta que tiene nada más que 25 capítulos, 25 versículos, nada más. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, a Filemón, el amado hermano y colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y el versículo 5 dijo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para todos los santos. El 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en pleno conocimiento de todo bien que hay en vosotros en orden a Cristo Jesús. Y después el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por favor por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como si fuera mi propio corazón. Y más adelante, en el versículo 15, de porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en sí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y en este libro, tengan en cuenta, Pablo escribió 13 cartas, a las iglesias, a los obreros y a Filemón. ¿Sí? A las iglesias en Roma, Galacia, Tesalónica, Colosa, Efesios, etc. 3 cartas escribió a obreros, 2 a Timoteo y 1 a Tito. Y Filemón es una carta solitaria, privada, peligrosa, y ahora lo vamos a ver, y por algo es corta. Tengan en cuenta que en las otras cartas escribe a las iglesias, escribe sobre la doctrina, la forma de predicar la doctrina, la corrección de problemas dentro de la iglesia, incluso cuando le habla a los obreros, les da una capacitación para el ministerio, incluso una instrucción práctica. Pero Filemón es una carta solitaria, hay un problema personal de Pablo ahí.
Se escribió entre el año 60 y 62, no se sabe exactamente en qué año, pero en el mismo tiempo que se escribió Colosenses. Y lo escribió en la cárcel. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que esta carta solitaria, a pesar de que es corta, habla a la iglesia, habla de la sociedad, habla de ética y habla de fe. Entonces, pero para esto, como en toda historia, tenemos que conocer los protagonistas, ¿no? Los protagonistas son tres: Pablo, Filemón y Onésimo. Y si los vamos desglosando y los vamos conociendo a los tres, tenemos a Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, tiene una autoridad apostólica, pero no la va a usar en esta carta, ¿de acuerdo? Ya está anciano, 50 años, y dice, bueno, pero 50 años, bueno, no es que en esa edad era, en ese momento era ser anciano era tener 50 años, sino que no estaba en buen estado físico. Y estaba prisionero, estaba en una prisión domiciliaria en ese momento, y había tenido muy buena relación con Filemón. De hecho, llevó a Filemón a Cristo, y Filemón pues abrió una iglesia en su casa, como nos daba el dato los primeros versículos, ¿de acuerdo? El otro es Filemón, que es ciudadano de Colosas, un romano acomodado, o sea, rico, tenía plata, conoció a Pablo en Efeso y ahí se convirtió y se hizo un seguidor de Jesús. Inicia una iglesia en Colosas, que eran las casas, se reunían en las casas. Las primeras iglesias aparecen 200 años después. Era amo de Onésimo, o sea, Onésimo era el esclavo de Filemón. Y Pablo habla de colaborador nuestro, o sea, que era un hombre activo en la obra. Evidentemente era un hombre activo. El tercer protagonista es Onésimo, es esclavo de Filemón, estaba prófugo en Roma, se había escapado, había sido esclavo, había hecho algo malo, no sabemos, probablemente había robado. ¿Por qué pensamos que había robado? Porque hizo un viaje tremendo. Entonces algo tenía que haber comprado. Era un esclavo de aparente mal comportamiento, tenía un comportamiento muy díscolo. Y va al encuentro de Pablo y se convierte a Cristo y se vuelve discípulo y asistente de Pablo, un hombre activo en la obra. Lo que el cuento es altamente resumido. Entonces vamos a analizar un poco. Onésimo estaba en Colosas, se escapa, huye, no solamente por mal comportamiento, sino que probablemente haya robado, y entonces va a recorrer y se va a ir Onésimo a la gran ciudad, se va a ir a Roma, a la ciudad imperial, ahí donde se va a esconder. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, puede pasar desapercibido. Aparte de la ciudad imperial, casi todos los esclavos o los que les iba mal se iban a Roma. Es como en Argentina, cuando vienen a Buenos Aires, o ahora, por el momento de Argentina, que se están yendo todo a Miami. O sea, que Miami ahora es como la Roma, prácticamente, y se están yendo para allá. ¿Por qué? Porque buscaban una nueva oportunidad. Entonces, podían escapar. Tengan en cuenta que la distancia era 2.111 kilómetros, o sea, debe haberse llevado plata, algo debe haber pasado. Y una buena distancia. Algunos historiadores dicen que hizo una buena parte por barco, y ahí pudo haber conocido a Tíquico, que lo puede haber llevado a Pablo. Pero hay cosas que todavía no se saben. Roma tenía 180 millones de habitantes, de los cuales 60 millones eran esclavos. Pero tengan en cuenta una cosa, qué bárbaro esto, ¿no? Pero sí, pero la economía romana estaba construida sobre la esclavitud, no se podía sacar la esclavitud. La economía estaba basada en eso, se apoyaba en la esclavitud. De hecho, quiere decir que 1 de cada 3 eran esclavos. Entonces, esos esclavos eran una fuerza muy peligrosa. Muy peligrosa. Si se unían, podían hacer. De hecho, el año 70 a.C., Espartaco levantó un ejército de esclavos que incluso estuvo a punto de sitiar Roma. Fue peligroso. Llegaron hasta las puertas de Roma, pero fueron vencidos, fueron aniquilados, y como escarmiento a los sobrevivientes, los 6.000 sobrevivientes, los mataron y los crucificaron en la Vía Apia. Colgaron a todos, o sea, crucificaron a 6.000 sobrevivientes y los colocaron sobre la Vía Apia. O sea, era una fuerza muy peligrosa si se levantaban, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo se une a Onésimo. Ahora, ¿cómo hizo? ¿Cómo llega? Algunos creen que ya lo conocería, porque si Pablo había actuado para que se convirtiera a Filemón, pudo haber ido a buscar. Pero la versión más fuerte es que Onésimo fue encontrado por Epafras. ¿Y qué tenía que ver Epafras? Bueno, si nosotros buscamos en la Biblia, en Colosenses, dice, Pablo escribe y dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes.
Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. O sea, conocía a la gente de Colosas. Por lo tanto, si conocía a la gente de Colosas, conocía a Onésimo. Lo debe haber encontrado en la calle y le dijo, ¿vos qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Entonces lo tuvo que llevar a Pablo. Ser un esclavo prófugo era gravísimo, gravísimo. Se los podía matar, eso lo vamos a ver ahora. O sea que es para llegar a ver a Pablo, cómo llegó en una ciudad grande y donde la cual tenía mucha, mucha vigilancia. O sea que tanto Epafras como Onésimo tuvieron que hacer un recorrido bastante complicado y casi cinematográfico para poder llegar sin problemas, sin que los agarraran y sin que los mataran hasta la casa de Pablo. Pablo estaba prisionero, o sea, encima tenía guardias en la puerta. O sea, la cosa, yo me imagino cuando Onésimo se convirtió seguramente y contaba su testimonio, de haber sido un gusto escucharlo, ver las aventuras de haber llegado hasta la casa de Pablo, de haber sido algo tremendo. Entonces, ¿qué pasaba con los esclavos? Eran propiedad personal del amo. Disponían de su persona. Pero no era que así, solamente limpiaban y los servían y le alcanzaban la comida, no. Se encargaban de los negocios, supervisaban las granjas, educaban a sus hijos, eran doctores personales, porque podían ser doctores, maestros, artistas, bibliotecarios, contadores, ¿m? Pero no tenían estatus social, eran herramientas. El trato podía ser con crueldad o con amabilidad, pero incluso podían llegar a tener la libertad después de muchos años de servicio realmente fiel. Pero ojo, podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados como pago de deuda, como parte de pago de algo, o cuando agarraban prisioneros, sobre todo cuando habían vikingos y todos los traían, los prisioneros vendían como esclavos. Incluso oscurecían lo que era el trabajo libre. O sea, la tendencia en aquella época que todos los trabajos en lo posible fueran ocupados por esclavos. Ningún esclavo era romano. Entonces, ¿qué pasaba si se escapaba? El esclavo podía ser azotado, marcado, encadenado, podían poner un collar de hierro, o para que no se escape más, fracturar las piernas, vendido para las minas, que era ya práctica para ir a morir, o la pena de muerte. Pero ¿qué pasaba con el amo que aceptaba un esclavo fugitivo? Era responsable de una gran pérdida financiera, podía pagar una multa que podía quedar en la miseria. O sea, la cosa estaba muy jugada, pero muy jugada legalmente. Y encima se le aparece a Pablo, que estaba prisionero, y tengan en cuenta que Pablo después de 2 años se iba a encontrar con Nerón. La idea era encontrarse con Nerón y mostrarle que el Evangelio no era nocivo para la sociedad romana, que era bueno y que no era perjudicial. Entonces se jugaba mucho. Entonces Onésimo va y le pide ayuda, se convierte a Cristo, se hace discípulo. Fíjense toda la transformación que va teniendo, el proceso de salvación que va teniendo Onésimo, se convierte, se hace discípulo y se hace su asistente amado. Pablo guió a Onésimo para que se dedique su vida y lealtad a Jesús. Esto fue un proceso, incluso quizás un proceso muy escondido, porque era un esclavo, seguía siendo un esclavo prófugo. Tenía que arreglar todavía el conflicto que tenía con Filemón. No podía quedar eso así. Entonces, le pide a Filemón en la carta, en la carta a Filemón, que perdone a Onésimo y que lo acepte como un hermano, no que no deje que no sea más esclavo, sino que lo acepte como un hermano. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. O sea, estaba firmando un pagaré. Esta carta tenía valor legal. Tengan en cuenta que incluso en la versión de palabra de Dios para todos dice, tú me debes tu propia vida. Incluso la NBI dice, tú me debes lo que eres. Acordate, Filemón, que vos me estás debiendo algo. Me debes tu propia vida, tu propia persona. Entonces, primero la idea es que lo acepte como un hermano, o sea, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. No ya como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne, porque lo va a tener presente, de carne y hueso, como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, si pensás igual que yo, recíbele como a mí mismo. Y acá habla de algo importante, que es la comunión. Y cuando hablamos de comunión, dentro de esta petición audaz, está hablando de coinonía. ¿Y qué es la coinonía? La coinonía, cuando hablamos de coinonía, hablamos de compartir, de una participación mutua. 2 o más personas
reciben algo juntos y lo comparten. Algo totalmente diferente a la esclavitud. ¿Por qué? Porque para Dios somos todos iguales, no hace acepción de personas. Pablo en su carta dice, todos son iguales, compartiendo el regalo de Dios, el regalo de la gracia y el amor de Dios. Entonces, siendo esto lo más importante, no podía poner todo eso Pablo en una carta, porque era una carta peligrosa. Tengan en cuenta que las otras cartas hablan de la doctrina, la forma de predicar, la capacitación, la instrucción práctica, e incluso quieren saber lo que piensa Pablo o lo que piensa Dios de la esclavitud, lo tenemos en Gálatas, en Colosenses y Romanos, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, donde no hay griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, huesita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Incluso en Romanos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, si escribía todo en esta carta, era una carta realmente peligrosa. ¿Por qué? Podía caer en manos de cualquiera. Y no era que Pablo tuviera miedo por él, no creo, pero sí por los cristianos, porque esto podía provocar, si Nerón encontraba esto, una masacre entre los esclavos y los cristianos. Y podía provocar un estallido de violencia. O sea, Pablo, con esta carta, caminaba por la cuerda floja. ¿Pero qué hizo Pablo? Las enseñanzas que aparecen en Mateo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mandaba el mensaje, un pequeño mensaje que después iba a crecer. Muchas veces cuando le hablamos a alguien queremos convertirlo. No, muchas veces nuestra conducta, nuestra pequeña palabra, después va a leudar y va a hacer su obra en toda la masa. Y eso es lo que pretende la carta a Filemón. Con pequeñas palabras y poca iba a decir mucho. Entonces, tengan en cuenta que los cristianos no podían animar a los esclavos ni a rebelarse, ni a la libertad o abandonar a sus amos. Tocar el tema de la esclavitud era bravo, era un tabú, no se podía. Por eso era una petición muy audaz la de Pablo. Pablo podía tener problemas legales, con Nerón incluso, incluso porque él se iba a ocupar de la reputación de los cristianos delante de Nerón, era el representante. Era decirle que Cristo hizo hermanos a todos, nos hizo hermanos, más allá de toda la barrera y diferencia de clases y toda división, somos todos hermanos delante de Dios. Y toma una deuda para que pueda ser recibido. Juega todo lo que tiene para pagar. Yo voy a pagar. Si te robó, te voy a pagar. Y Onésimo, ojo, se jugaba también porque podía recibir castigo de la ley romana y el castigo de su amo, que estaba en todo su derecho. Entonces, tengamos en cuenta que acá uno se pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para discipular a una persona? Y esto se conoce en teología como el efecto Filemón. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto podemos dar en tiempo, en cosas de nuestra vida para discipular a una persona? No solamente llevarlo a Cristo, sino discipularla, para que se mantenga y esté en el camino. Entonces, en Filemón se divide en 4 partes. Uno, los saludos, pero esos saludos nos dan muchos datos, mucha información sobre quién es Filemón, quién es Onésimo y quién es Pablo. Él da acción de gracias y tiene una oración. Y después la súplica de Pablo por Onésimo. Y después tiene una conclusión. ¿Y esto cómo se divide? Tengan en cuenta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, en el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo quiere decir útil o provechoso. A los esclavos se le ponían muchos nombres de acuerdo a lo que hacía, el trabajador, el bueno, el estudioso, y parece que en algún otro tiempo fue útil. Y usa ese juego de palabras. Ahora te era inútil y yo te lo voy a devolver útil. Onésimo, tengan en cuenta que Pablo le predica y lo convierte a Cristo, pero lo disipula, y al disipularlo le está diciendo, servir a Cristo es tomar responsabilidad de nuestros actos y rectificar nuestros errores. Y lo desafía a volver a Filemón y pedirle perdón. Pablo le da una oportunidad a alguien que la sociedad lo considera lo peor. Entonces, si vamos otra vez, Pablo va a interceder entre Onésimo
y Filemón. Y fíjense qué paralelismo, el paralelismo entre Cristo, el hombre, y Dios. Eso se llama reconciliación. La carta a Filemón es uno de los mejores ejemplos del ministerio de reconciliación. Y en 1 Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, uno busca en el versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad a Cristo de mandarte lo que conviene, no va a usar su autoridad. No ordena, lo podía hacer, no lo ordena, le pide para que lo piense y que lo razone, para que la decisión la tome Filemón. Filemón, ahora somos familia, somos la misma familia. ¿Y eso qué quiere decir? Para que lo piense y lo razone. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque quiere formar conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Para que decida con la mente de Cristo. Entonces, si nosotros pensamos que ahora son de la misma familia, va a haber diferentes roles, pero somos iguales ante Dios. El cristianismo de Cristo no es segregacionista. El pueblo de Dios tiene una nueva comunidad con valores diferentes. Por eso en Mateo dice, también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a hacer una nueva comunidad, una nueva sociedad. Esa es la sociedad que quería Cristo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. A mí me tocó una vez ir a hablar a una iglesia y en las primeras filas había unos sillones hermosos. De hecho, yo me senté y eran increíblemente, y eran unos cuantos. Y digo, qué bueno, esto debe ser para la gente que tiene problemas de columna o de huesos, los ancianos. Entonces le dije a uno de los líderes, le digo, ¿esto es para la gente enferma? Y dice, no, esto es para los pastores y para los líderes. Y yo dije, bueno, claro, es muy diferente a la iglesia primitiva, donde el esclavo, el pobre, el rico se sentaban en las mismas sillas y en los mismos lugares y tenían un mismo sentir y juntos sentían lo mismo y alababan a Dios. Ahora, hay un cambio interno, o sea, una revolución, que es el que produce Dios en el corazón de las personas. Cambia la relación del prójimo hacia el semejante, hacia Dios, y hay un cambio familiar, social, de actitudes, de hábitos, hasta del vocabulario, y eso tiene que verse exteriormente. No es un cambio de religión. Es fácil cambiarse de religión, es fácil cambiarse de iglesia, me tomo otro colectivo, voy para otro lado, pero no, se tiene que ver. Y esto tiene que ver porque muchas veces la gente aprende cambios de actitudes, pero no tiene un cambio interno, no ha recibido a Cristo, no recibió el perdón de pecados, no tiene a Cristo, no se sitúa en Cristo. Entonces, solamente son actores, y por eso se terminan yendo, por eso a veces se enojan, porque tiene que haber un cambio interno, y ese cambio se ve, y se tiene que ver. Ese cambio interno hay una revolución, es renovado por el Espíritu Santo, por la obra de la gracia de Dios. Se llamaba inútil, pero ahora, se llamaba útil, pero era un inútil. Y hablaba de Onésimo. En otras palabras, útil fue inútil, pero ahora útil nos es útil a los dos. Y entonces, si hablamos de eso, va a haber un cambio en Filemón como amo y un cambio en la vida laboral de Onésimo, ¿de acuerdo? Como esclavo. Y el cambio de Filemón, ojo, tiene que perdonar. Imagínense en la empresa, listo, se nos fue Onésimo, ya está, no hay problema, era un desastre, vamos a reorganizarnos, ahora empieza todo normal, y les cae de vuelta. Y un hermano en Cristo, y tratalo como hermano en Cristo. Una vez C.S. Lewis decía, todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa, hasta que tienen que algo para perdonar. Y claro, ¿cómo se tragan eso? ¿Cómo se tragan ese dolor? Entonces, ustedes, amos, correspondan a esa actitud de los esclavos, dejando de amenazarlos, dice Pablo en los Efesios, recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo, y con él no hay favoritismo. Y ahora el cambio laboral de Onésimo, como esclavo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice, y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y acá viene el punto clave. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir las cosas viejas pasaron? ¿Hasta dónde llega eso? ¿No? Entonces, acá está el interrogante. ¿Hasta dónde llegan las cosas viejas? ¿Hay un corte abrupto de nuestro pasado? ¿Ya no somos responsables de nuestro pasado? Y acá viene, Onésimo no estaba exento de pagar lo que hizo. Lo que haya que arreglar en el pasado hay que arreglarlo. A veces no se puede arreglar, pero
todo lo que se pueda arreglar, hay que arreglarlo. Por eso, tengan en cuenta, ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, que vivía en Jericó. Vivir en Jericó era como vivir en Hollywood, era carísimo, cobraba impuestos, seguramente había defraudado a muchos. Y dice, puesto en pie, cuando recibe al Señor, aquí la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo vuelvo cuadruplicado. Lo que hay que arreglar del pasado, hay que arreglarlo. Entonces, las cosas viejas pasaron, ¿qué quiere decir? Bueno, el interrogante se va cuando leemos Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, nuestros pecados han sido olvidados. Esas son las cosas nuevas. Entonces, tengamos en cuenta este detalle. Esto es corto, pero sencillo. Presten atención. 4 de la mañana en el Sanedrín, mucho frío, la cosa estaba complicada. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿tú no eres también uno de los discípulos de ese hombre? Y él dijo, no, no, no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas. O sea, tenemos la madrugada, tenemos el frío y tenemos unas brasas que habían encendido porque hacía frío y Pedro estaba también con ellos calentándose. Y Simón Pedro, que estaba de pie calentándose, entonces dijeron, ¿no eres uno de sus discípulos? Hay otra versión que dice, ¿pero este no es Galileo, no habla como ellos? No, 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 él lo negó, no, no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó el gallo. Entonces teníamos esto, ¿no? Pedro, el mismo que había negado, que dijo, yo no te puedo negar, aunque sea necesario voy a morir contigo, no te negaré. Uno dice, lo negó 3 veces. No, la cosa vino peor. Si buscamos en Marcos 14, dice, y él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quién habláis. ¿Qué quiere decir maldecir y jurar? Que los que estaban alrededor, incluso el que lo vio, que era pariente del que le cortó la oreja, de Malco, que lo había visto unas horas después, que estaba casi seguro que era él, cuando dijo, qué boquita, nene, ¿eh? Qué boquita, con esa boquita no es. Por más que sea Galileo, no, este no habla como ellos. Era más que una negación. Empezó a maldecir y a jurar. Era tremendo, pero era de madrugada, frío, había unas brasas y cantó un gallo. Y Jesús estaba a un tiro de piedra, o sea que también, seguramente en estas tres negaciones estuvo un cruce de miradas. Y se miraron, y Jesús tuvo una mirada de amor. Ahora, después cuando todos se enteran que Jesús había resucitado, todos dijeron, sí, el Señor resucitó, seguramente, pero dijo, ay no, yo tengo algo colgado ahí. El mismo que había dicho que no lo iba a negar, ahí estaba, y ahí andaba el hombre, y no había arreglado, y había que arreglarlo, pero volvemos otra vez, 3, 4, 5 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos estaban en la barca, Jesús aparece en la playa, ellos lo ven desde la barca. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, quiero aclarar una cosa, muchos dicen, lo gritó con amor. Yo supongo que Juan, que era el único que tenía menos de 40 años, lo vio y lo reconoció porque era el único que no tenía presbicia. Dijo, pero escúchame, es el Señor. Yo sí lo puedo ver. Ah, yo no lo veo, no estoy sin los lentes. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa que se había despojado y se echó al mar, o sea, se fue nadando. O sea, quería llegar antes, porque lo que había dejado mal lo tenía que arreglar. Por eso, cuando llegan los discípulos al descender la tierra, ¿qué vieron? La madrugada, el frío, las brasas y seguro cantó un gallo. El mismo escenario, el mismo momento, las miradas que se cruzaban, unas brasas y un pescado. Lo que para otros era un simple desayuno, para Pedro era una cirugía a corazón abierto. Estaban ahí, había que arreglarlo, había que reconciliarse. Entonces,
estaban frente a frente, con brasas, cruce de mirada, y el diálogo es así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, no le dijo Pedro, ¿cómo le dijo? Le dijo Simón. Pedro es piedra, es sólido, es fuerte. Simón es caña quebradiza. O sea, estaba hablando con Simón, aquel que era débil, el que lo había traicionado, el que estaba con vergüenza, el que estaba con debilidad. Con ese quería hablar, no quería hablar con Pedro. Entonces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Uy, y eso le venía a Pedro. Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. Y otra vez, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y había que curarlo de 3, había que sanarlo, pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces ahí estaba tratando. Se tenía que encontrar, como se tiene que encontrar ahora con vos. No se quiere encontrar con el tipo que tiene título y que es el que canta, el artista, ese tipo de, todo lo que podés creer, con todas las cosas que tenés y todos tus logros, no, sino con el débil, con el que necesita estar fuerte, el que tiene sus tentaciones, que tiene sus problemas, que tiene sus debilidades, el que le quiere contar con el hombre. Se quiere encontrar con Simón. Entonces, si nosotros vamos razonando un poquito más, acá están los 3 momentos. Entonces, para aquellos que no han recibido a Cristo, que no lo han conocido, es el momento de reconciliarse. Que hablen con el Señor, que le pidan perdón, que le entreguen su vida, que lo hagan Señor de su vida, que se ubiquen en el sitio de estar en Cristo. Es el momento de arreglar. Porque muchas veces te alejaste, cuando estuviste mal, te alejaste y en realidad tenés que encontrarte y volver con Cristo. Y encontrarte y recibirlo en tu vida como Señor, como Salvador. Y continuar con tu salvación, que es la salvación justamente. Es algo constante, no es algo que pasó, no es algo que está ahora, no es algo que viene después, es siempre. Y donde se te va a seguir perfeccionando. Y a los cristianos que me están escuchando, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo durante 50 años lo leí mal. Decía, ocúpense de su salvación, leía yo, y lo decía. Y en realidad dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Y qué quiere decir? Muchas cosas, muchas. En realidad, en medicina, cuando dicen, me tengo que preocupar, no te tenés que preocupar, te tenés que ocupar. O sea, que no descuiden ser amados por Dios. Eso quiere decir no descuiden la salvación, no descuiden ser amados por Dios, no descuiden ser perdonados, no descuiden ser aceptados, no descuiden ser protegidos, no descuiden ser fortalecidos, no descuiden ser guiados. Y no descuiden la salvación, no descuiden el sacrificio de Cristo en nuestro favor, no descuiden el don gratuito de justicia, no descuiden la morada del Espíritu Santo, la comunión del Cristo vivo, el acceso libre al trono de gloria, no descuiden el tesoro que hay en sus promesas y no descuiden de ser bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso, para aquellos que no conocen a Cristo y lo quieren recibir, el mensaje de Filemón es: la gracia de Dios cambia a una persona. Tira por tierra eso, la persona nunca cambia. Sí cambia. Cambia para bien. Se sitúa en Cristo y es otra persona. Y para los cristianos, el mensaje de Filemón, que es el mensaje de Dios para ustedes, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más aún de lo que te digo. Y este es el mensaje que nos deja el Señor para poder entender un poquito de todo lo que habla Filemón. Y espero que el Señor bendiga sus palabras y los esté a ustedes bendiciendo también. Muchas gracias. Dios les bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.